El show de Acolyte recién terminó y bueno, es una de las basuras más grandes que Disney ha producido de Star Wars. Con todos los episodios ya disponibles estaremos destacando 3 inconsistencias que todavía existen en el show y cómo a pesar de todas las revelaciones quedaron problemas con la historia y contradicciones al canon. Bueno, número 1 es Ki-Adi-Mundi. La presencia de Ki-Adi-Mundi fue una de las cosas más controversiales del show, basada en la línea que expresa de los Sith en episodio 1 de Phantom Menace. Miren, en lo personal, el cambio de la edad es algo que a mí no me molesta. Pienso que es algo mínimo y no afecta en general al personaje. Ahora, el hecho de que esté envuelto a investigar los asesinatos de estos Jedi es el problema. Obviamente, basado en episodio 1 y la línea Ki-Adi-Mundi, los Jedi desconocen la existencia de los Sith en esta era. Y el hecho de que Ki-Adi-Mundi o cualquiera de los otros Jedi esté investigando el caso y no reconozca la posibilidad que el maestro de esta asesina llamada May sea un Sith es simplemente ridículo. El escrito directamente ignora de parte de los Jedi usar la palabra Sith porque saben que Phantom Menace se trata de esa gran revelación. So, te venden a los Jedi como si fueran morones y pues sospechan que este maestro pudo haber sido simplemente un Jedi rebelde. Aún así, si ignoramos ese detalle, al final establecen que Vernestra inculpó a Sol de los asesinatos y por eso quizás podemos asumir que las sospechas de parte de Ki-Adi-Mundi y los otros Jedi pues fueron calmadas. Pero hay un detalle importante aquí. Torbin se quita la vida y mientras sucede esto, Sol está con los otros Jedi y juntos se encuentran el cuerpo. Así que existen testigos de la inocencia de Sol y ahora, Indara es otro caso. May intentó asesinar a Indara en un ambiente público. Hubieron muchos testigos sobre el atentado e incluso George utiliza uno para arrestar a Osha. Así que basado en el Senado, lo cual tampoco tiene sentido, pero como quiera, si nos dejamos llevar, está investigando estos Jedi. So nadie destaca esta inconsistencia para llegar a la verdad. So que ni siquiera un civil, ni siquiera uno de los mismos Jedi que estaba con Sol tampoco se cuestiona de lo sucedido. Simplemente no tiene sentido. Sorry to disturb you, Master. We need to talk. Número 2, Yoda y la sensibilidad de los Jedi. Miren, una de las cosas más interesantes de los Jedi es que pueden leer los pensamientos de las personas que no están entrenadas a usar la fuerza, como sucedió con Anakin en episodio 1 cuando el concilio lo conoció. Ahora, los Jedi entre ellos mismos no podían hacer esto, basado en el entrenamiento que tenía cada uno, pero sí podían detectar el desbalance o el cambio de emociones entre ellos. Esto es lo que vemos a través de la saga. Uno de los mejores ejemplos es cuando Kenobi destacaba las emociones celosas de Anakin cuando Padme fue asignada como doble agente, para descubrir las intenciones de Clovis. Kenobi intenta ayudar a Anakin a dejar ir sus sentimientos al tratar de abrirse un poco, pero Anakin no se expresa por el miedo de perder el estatus de la Orden Jedi y el rechazo que piensa que él y Padme tendrán a los Jedi descubrir su matrimonio. Tanto la maestra Luminara como Plo Koon han tratado de enseñarle a Anakin que tiene que dejar ir a su Padawan Ahsoka en 2 ocasiones. Una de estas fue cuando estuvo a punto de morir debajo de las rocas con Varys y cuando fue secuestrada por los Trandoshans. So, esta habilidad es algo que se comparte entre los Jedi. Ahora, dicho este contexto, en Acolyte Vernestra tiene un conflicto enorme a través del show mientras intenta mantener silencio de los sucesos del Sith Ymir, y me vuela la cabeza como a la vez que las cosas van empeorando, ningún Jedi que la rodea puede detectar este desbalance. El libreto decide ignorar este aspecto de los Jedi para vender más la idea de que los Jedi son malos y solo les importa su estatus de poder en la galaxia, lo cual no es así. Ahora, el disparate más grande es con Yoda. Vemos como al final Vernestra se reporta ante Yoda y exclama: tenemos que hablar. Ahora, en el show no nos muestran cuál fue la conversación, pero podemos extraer 2 posibilidades. La primera es que Vernestra le cuenta la verdad. Ahora, si Vernestra le cuenta a Yoda que existe este ex aprendiz oscuro que logró matar varios Jedi, ya le informa a Yoda la posibilidad del regreso de los Sith, lo cual sería inconsistente con Phantom Menace porque al igual que Ki-Adi-Mundi y los otros Jedi se enteran del regreso por Qui-Gon Jinn y su muerte es lo que confirma, ¿verdad?, la existencia de los mismos. Yoda sabe de dónde provienen los Sith y su caída basada en los récords que tienen del templo Jedi. Los Jedi tenían en el templo artefactos Sith, sabían mucho de las historias del pasado gracias a cascos como el The Moment y la sala privada que se destaca en la novelización de Dooku Jedi Lost. So, basado en esto, Yoda sí sabía del pasado de los Sith. Ahora, estaba convencido que los Sith se habían extinguido y cualquier señal de un ser oscuro causaría una alerta. Obviamente, Vernestra fue testigo de todo lo que sucedió, incluso pudo detectar lo que sucedió en la escena del crimen, a ver los cuerpos de Jeki, que George también. So, dado ese detalle, Yoda puede saber que basado en las descripciones que le dice Vernestra, pues obviamente tuvo que haber sido un Sith. Es más que obvio que todas estas circunstancias causarían una alerta, por eso incluso en episodio 1 el maestro Windu ordenó a Kenobi y a Qui-Gon acompañar a la reina Amidala a retomar Naboo para descubrir la identidad de este atacante oscuro, que Qui-Gon había reportado, ¿verdad?, que sabía artes de los Jedi. El Yoda saber en Acolyte la verdad de los eventos alude que el maestro por intereses políticos y sentimientos egoístas mantuvo en secreto este dilema, y basado en este secreto se permite entonces que los Sith vayan infiltrándose en el Senado, lo cual sabemos que pues obviamente
un disparate. No hay nada más importante para el maestro Yoda que el bienestar de los Jedi y mantener la paz y la seguridad de todas las personas en la galaxia. Esto es algo que lo vemos a través de Clone Wars, donde constantemente le importa el bienestar de otros. Ahora, y pues obviamente si Vernestra le termina mintiendo, pues volvemos, como dijimos al principio, como maestro Yoda, siendo el más sensible de todos los Jedi, ¿verdad? El Gran Master Jedi no logra detectar este desbalance en Vernestra. So, cualquiera de las dos opciones crea una inconsistencia ya por una posible segunda temporada. Número 3. Anakin Skywalker. Miren, esto es uno de los problemas más grandes del show. Crear vida en Star Wars es literalmente algo imposible. Muchos piensan que las leyendas de Plagueis contadas en episodio 3 son reales, y la realidad es que no. Nada más basado en el contexto de las películas, podemos analizar que Sidious le mintió a Anakin para traerlo por completo al lado oscuro. Basada en la obsesión de Anakin con salvar a los que ama a través de su crecimiento de poder, cayó en la tentación. Incluso más evidencia de esto, el mismo creador George Lucas confirmó en el libro de Star Wars Archives que las hazañas de Plagueis fueron completamente falsas, y básicamente Anakin hizo un contrato con el diablo. Obviamente esta analogía religiosa se compara con Dios y Satanás, ¿verdad? Como Satanás obviamente se viste de luz y promete cosas, ¿verdad? Y te tienta con cosas que uno desea, ¿verdad? Del corazón. Y pues obviamente esta analogía él la hace para básicamente darnos a entender que pues al final de cuentas el mismo diablo, ¿verdad? Prometió, pero está básicamente engañado para poder atraparte eternamente. Y pues esa analogía religiosa es lo que está aplicando aquí, ¿verdad? En el libro de Archives. Y pues claramente, ¿verdad? Sabemos que lo que hizo Plagueis es simplemente ser el maestro de Sidious, ¿verdad? Y no hizo ningún tipo de hazaña como crear vida. Incluso esto es algo que tiene mucho sentido con el resto, ¿verdad? De la trilogía original, donde inicialmente nunca se mencionó este tipo de concepto. Así que nada más con este hecho, ¿verdad? Continuando este canon expandido que Disney, ¿verdad? Está tratando de hacer, pues obviamente rompen esta regla que es tan vital para literalmente episodio 1 a episodio 6. Es claro obviamente que Anakin nació gracias a la fuerza cósmica, lo que se considera como la entidad de Dios, fue, ¿verdad? Como que el prometido, ¿verdad? Y obviamente seguimos con las analogías religiosas, ¿verdad? Como si Anakin fuera este tipo de Jesucristo, ¿no? Y por eso es que Shmi en el episodio 1 no explica cómo ella quedó embarazada, y pues obviamente lo podemos conectar, ¿verdad? A las historias religiosas de la vida real, y pues nos da a entender obviamente que existe este ser que se llama la fuerza cósmica, que pues obviamente tiene su propia voluntad, y es algo que nadie puede controlar. Ahora, la presencia de Plagueis en Acolyte no solamente confirma que Kimir es un Sith, pero también alude a que quizás establezcan que posiblemente él creó esta gemela, o quizás sabrá Dios se influyó en las brujas para intentar crear vida. Básicamente, ¿verdad? Basado en este punto de divergencia que se encuentra en Vendrock, ¿verdad? Pues se pudo extraer esa energía y pues crear entonces una conciencia que fue dividida en dos cuerpos. Ahora, el concepto de la divergencia es algo que normalmente se ha destacado anteriormente en Star Wars. Lo hemos visto en diferentes puntos de Clone Wars, y pues obviamente en lo que fue en los cómics, un ejemplo cuando Vader, ¿verdad? Fue a Mustafar, fue un punto de divergencia para poder sangrar su sable. Incluso en el planeta de Dagobah, en episodio 5, ¿verdad? La cueva que visita Luke Skywalker también es un punto de divergencia. Ahora, el punto de divergencia básicamente significa donde la fuerza viva se concentra, hay un nivel alto, ¿verdad? De la fuerza, ¿no? Incluso cuando Yoda de por sí fue a entrenar con las monjas, fue a este tipo de planeta, ¿verdad? Que básicamente era una emergencia completa en vez de enfocarse en una cueva, ¿verdad? O un lugar específico. Esto es algo que hemos visto anteriormente en Star Wars, y la divergencia es algo que causa solamente la fuerza cósmica, ¿no? Nunca hemos visto, ¿verdad? Y se ha confirmado que es imposible que una persona coja la divergencia, ¿verdad? Que solo la fuerza cósmica puede manipular y utilizarla a su favor. ¿Y qué pasa? Más raro aún es que esta divergencia pues se concentre en una persona, que aquí es donde entra Anakin. Por eso está este tipo de anomalía con él, y por eso es que en episodio 1 todo el mundo se sorprende que existe esta divergencia en Anakin. Volvemos, basado en la lógica de por sí, ¿verdad? De lo que es una divergencia, pues dentro del mismo Anakin se encuentra un nivel de poder de la fuerza viva que ni siquiera el maestro Yoda, ¿verdad? Que se considera el Jedi con más midichlorianos en la saga, no tiene. Pero volvemos, aún así Acolyte quiere contradecir esto y dice que sí, y eso obviamente causa una inconsistencia narrativa, que entonces nos podemos preguntar por qué Darth Sidious no logró hacer esto, porque ni siquiera el mismo Dooku optó por crear un ejército de seres sensibles para destruir a los Jedi en vez de crear a los clones, porque incluso las Night Sisters de Dathomir también no hicieron lo mismo. Obviamente, ¿verdad? Es imposible buscarle un sentido común a esto de la gemela, y es simplemente una contradicción directa.
Pero usted quizás se pregunte por qué entonces establecieron algo así, por qué hicieron esto. Pues miren, la única explicación que a mí se me ocurre es que simplemente establecieron un concepto así para minimizar la especialidad de Anakin. O sea, no solamente este tipo de gemela, ¿verdad?, contradice las escalas de poder en Star Wars y de los midichlorians y el potencial de cada personaje, pero también alude que en diferentes periodos también existieron diferentes elegidos, lo cual pues obviamente es un disparate. Ni siquiera las historias de leyendas de Plagueis, ¿verdad?, en su novelización lo ponen como que haya logrado crear vida. Si la fuerza y los midichlorians, ¿verdad?, fueran así de fácil de manipular, pues obviamente en el pasado y en el canon en general hubiesen habido Sith que hubiesen logrado esto. Y lo interesante es eso, corillo. Yo personalmente pienso que Disney está buscando aquí simplemente una manera de tratar de obviar obviamente todo lo que se estableció en episodio 1 a episodio 6. Y eso pues obviamente es un gran problema porque Disney decidió expandir, no decidió reiniciar la saga, y pues obviamente si decide, ¿verdad?, expandir, claramente si queremos ver esto en un orden cronológico tiene que tener también una continuidad narrativa. Y a Disney simplemente no le interesa respetar estas cosas, y lo más interesante es que, corillo, recuerden que George Lucas consideraba Star Wars, ¿verdad? Lo que tocó George Lucas fue episodio 1 a episodio 6 y la serie de Clone Wars. Eso fue básicamente todo su trabajo, por lo menos el Clone Wars hasta el Season 6, ¿no? Obviamente con Clone Wars George Lucas llegó a contestar todos estos conceptos que estamos hablando y a llenar esos pequeños bolsillos que quedaban de episodio 1 al 6. Y la realidad es, corillo, que pues incluso a pesar de que esto se completó, leyendas, ¿verdad?, que fue escrito por otros autores, ¿verdad?, sí expandió y decidió hacer cosas independientes, pero siempre respetaba por lo menos como que la lógica principal o la trama principal, el aspecto, ¿verdad?, y concepto principal de lo que fue episodio 1 a episodio 6. Algo que Disney simplemente no quiere hacer con esta serie. En fin, corillo, miren, Acolyte es un reguero, y si logran aprobar una segunda temporada tendrán un gran peso en sus manos para corregir estas inconsistencias. Bueno, si es que desean admitir estas cosas, lo cual lo dudo. Miren, corillo, por más que la gente que no quiera admitirlo, y obviamente la franquicia es de Disney, pero Star Wars es una historia que ya está completada. Comenzó en episodio 1 y terminó en episodio 6. No hay más nada que explorar más allá de estas 6 películas y la serie de Clone Wars. Y la realidad es, corillo, que cualquier cosa, sea quien sea que tenga la IP de Disney, siempre va a ser comparado con lo que hizo Star Wars especial, que fue George Lucas. Así que si este contenido extra no complementa los conceptos ya establecidos, pues simplemente se vuelve irrelevante.